Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Cuando las familias de los novios se reúnen en la boda, todo parece ir sobre ruedas, pero un acontecimiento inesperado lo cambia todo. ¿Puede el amor superar los prejuicios y los esquemas de los adultos? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar del personaje principal, atrapado entre el amor y la familia? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? La puerta se abrió con un chirrido seco y don Miguel entró, trayendo consigo el calor abrasador del sol y el agotamiento de años de trabajo duro en los campos de caña de azúcar de la familia Montemayor. Puso su sombrero sobre la mesa con un gesto pesado, su rostro marcado por arrugas, señales de una vida de esfuerzo. Lidia levantó la mirada hacia su padre a punto de hablar, pero la mirada de él la hizo detenerse. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Miguel se dejó caer en la silla, su cuerpo parecía estar agobiado por una carga silenciosa. Bajó la cabeza y suspiró profundamente antes de hablar en tono grave. «Hoy en la granja el señor Montemayor me llamó a su oficina. Me dijo que si permito que esta boda ocurra, me despedirán. Dijo que la familia Montemayor nunca aceptará que su hijo se mezcle con nuestra clase». Un aire tenso de silencio envolvió la habitación, como si el espacio fuera comprimido por el peso de esas palabras. Lidia sintió como si una piedra pesara sobre su pecho, su respiración se cortó. La invitación de boda que tenía en la mano, un papel delicado pero elegante, de repente se convirtió en una burla dolorosa de sus sueños. «No pueden hacer eso», murmuró ella, pero su voz se rompió, impotente ante el poder que la familia Montemayor parecía tener sobre toda su vida. Un fuego de ira y desesperación comenzó a arder dentro de ella, brillante ante la injusticia evidente. Rosa, su madre, se acercó a su esposo y le tomó la mano. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Siempre encontramos una manera, y esta vez no será diferente. No vamos a dejar que nos quiten la felicidad de nuestra hija». Lidia apretó la invitación de boda, ahora arrugada en su mano. En ese momento decidió que nadie, ni siquiera la familia de Emiliano, podría detener su amor. Antes, la luz dorada de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje en la modesta sala de estar de la familia Gutiérrez, iluminando el rostro pálido y preocupado de Lidia. Sostenía la invitación de boda de papel de seda caro, algo que parecía fuera de lugar en este espacio tan sencillo, mientras su mano temblaba ligeramente. Rosa, sentada en el viejo sofá que ya mostraba señales de desgaste, tenía la mirada oscilando entre el orgullo y el temor. Con voz contenida preguntó: «Hija, ¿realmente estás segura de esto? La familia Montemayor no es como nosotros, ya viste cómo nos miraron la última vez que fuimos a su casa». Lidia suspiró, recordando la fría recepción que recibieron en la mansión. Las miradas escrutadoras, la indiferencia de las personas que pertenecían a un mundo completamente diferente al suyo. «Madre, Emiliano es diferente, él me ama por lo que soy», dijo, aunque una sombra de duda pasó por su voz. Lo había visto en los ojos de su madre, y esa misma duda se clavaba profundamente en su corazón. Hace 6 meses, Lidia conoció a Emiliano por primera vez. Estaba en el establo de la finca, cuidando a un caballo enfermo, cuando él apareció inesperadamente. Alto, con una mirada profunda y una sonrisa irresistible, Emiliano se sintió impresionado por la calma y el cariño que ella le daba al animal, algo que nunca había presenciado antes. «Es mi pasión», dijo ella, sintiendo su mejilla arder bajo la intensa mirada del heredero de los Montemayor. Desde entonces, Emiliano buscó cualquier excusa para visitarla, cada vez con una mirada llena de admiración cada vez más evidente. Y ella, a pesar de saber que eso era peligroso, aún ansiaba esos encuentros. Hasta que un día, mientras caminaban juntos por el campo de caña de azúcar, Emiliano le tomó la mano y confesó: «Lidia, nunca he conocido a nadie como tú. Realmente auténtica, llena de pasión». Ella intentó resistirse, susurrando: «Pertenecemos a 2 mundos diferentes, tu familia». Pero él la interrumpió con un beso que decidió su destino, lleno de promesas y compromisos. Con los recuerdos vivos en su mente, Lidia caminó hacia la mansión Montemayor. Cada paso resonaba como un latido firme, pero una inquietud le apretaba el pecho. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar todos los obstáculos? Frente a la imponente puerta de la mansión,
Lidia se detuvo. Respiró hondo sin saber que lo que estaba a punto de suceder marcaría el inicio de un conflicto que cambiaría la vida de todos para siempre. Cuando Lidia puso un pie en el gran vestíbulo de la mansión Montemayor, el ambiente pesado la envolvió de inmediato. Desde el final de la sala, el grito airado de Alberto rompió el silencio. Una locura total, Emiliano. Golpeó fuertemente la mesa de caoba, haciendo que toda la habitación temblara. La costosa mesa parecía también estremecerse bajo su furia, reflejando el desdén por la decisión de su hijo. No vamos a permitir que destruyas el legado de la familia por una niña como ella. ¿Qué estás pensando? La hija de un obrero, Emiliano. Esto es inaceptable. Marcela, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó con paso elegante pero mirada fría. Su voz, afilada como una cuchilla de hielo, hizo que el aire se congelara. Piensa en tu futuro, Emiliano. Ella no pertenece a nuestro mundo. La familia Montemayor no puede mezclar su sangre con la de esa gente. ¿No piensas en lo que dirán nuestros amigos y socios? ¿Puedes imaginar lo grande que será el escándalo? Emiliano apretó los puños, sus ojos ardían con la ira contenida. Miró a su madre con determinación, su voz temblorosa por la indignación. No me importa lo que digan. Yo amo a Lidia y me casaré con ella, independientemente de que ustedes estén de acuerdo o no. Alberto, incapaz de controlarse más, rugió con desdén. Imbécil. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a nosotros. Y tú nos recompensas traicionando a la familia, traicionando tus raíces por una niña que no vale ni un centavo comparado con el valor de la familia Montemayor. Sus ojos brillaban con furia, su voz se volvía cada vez más fuerte y desafiante. Emiliano dio un paso al frente, enfrentándose a la autoridad de su padre por primera vez en su vida. ¿De qué sirve todo eso? Solo me dio una vida llena de expectativas imposibles de alcanzar, llena de prejuicios anticuados y mentiras. Lidia me ama por lo que soy, no por el apellido Montemayor, y eso es lo único que me importa. Marcela se rió amargamente, su voz llena de duda. ¿De verdad crees que el amor es suficiente? ¿Que esa chica seguirá amándote cuando el dinero se acabe, cuando tengas que trabajar duro bajo el sol como su padre? ¿Crees que ese amor soportará la pobreza, Emiliano? Las palabras de su madre fueron como una bofetada en su rostro. Por un instante la duda cruzó por sus ojos, su fe pareció tambalear. Pero rápidamente la apagó, aferrándose a la determinación que lo había llevado hasta allí. Si es necesario, trabajaré en el campo como el padre de Lidia. Prefiero una vida sencilla pero honesta y llena de amor que una jaula de oro llena de falsedad. Alberto, con la cara roja de ira, señaló hacia la puerta. Lárgate de mi vista. Si sigues con esta idea loca, olvídate de la herencia, olvídate de tu apellido, olvídate de todo. Solo tienes que elegir uno, nosotros o ella. Emiliano miró a sus padres por última vez, su mirada era una mezcla de dolor y una decisión inquebrantable. Prefiero perderlo todo antes que perderla a ella, susurró con firmeza, luego dio la espalda y salió de la habitación, dejando atrás un aire cargado de silencio, tenso y angustiante. Marcela, exhausta, se dejó caer en el sillón, sus ojos llenos de lágrimas por la decepción. Alberto, estamos perdiendo a nuestro hijo, murmuró, mientras él permanecía junto a la ventana, con el rostro firme y la mente comenzando a tramar cómo detener esta boda a toda costa. A lo lejos, en el pequeño departamento de Lidia, el ambiente estaba lleno de emociones mixtas, entre la alegría y la preocupación. Sentada frente al espejo, ella observaba su reflejo, mientras Ana, su mejor amiga, terminaba con esmero el peinado que probaría para el día de la boda. «Estás increíble, Lili», Ana sonrió cálidamente, poniendo el último pasador en su cabello. «Emiliano se desmayará cuando te vea caminar hacia el altar». Lidia intentó sonreír, pero sus ojos reflejaban una profunda inseguridad. «Lu, ¿y si estoy equivocada?» Las cosas con la familia de Emiliano están empeorando. Ana se sentó frente a ella y tomó su mano para consolarla. «Escucha, el amor verdadero siempre enfrenta desafíos. Ustedes son lo suficientemente fuertes para superarlos. No dejes que ellos destruyan lo que ustedes tienen». En ese momento el teléfono de Lidia vibró. Un mensaje de su padre apareció. «Hija, me han echado de la granja. La familia Montemayor ha cumplido su amenaza». El mundo de Lidia se tambaleó.
Las lágrimas comenzaron a brotar, amenazando con arruinar el maquillaje cuidadosamente hecho. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró, dejándose llevar por la desesperación. Ana leyó el mensaje y de inmediato la abrazó. «No es culpa tuya, Lily. Ellos están equivocados. Están asustados, nada más». Lidia se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación, con la mirada fija en el vestido de novia blanco colgado en el armario. Tal vez debería cancelar la boda. No puedo permitir que mi familia sufra más por mi culpa. Ana se levantó de golpe y la tomó firmemente de los hombros con determinación. «Escúchame, Lidia. Eres fuerte, eres valiente y mereces ser feliz. No dejes que el odio y los prejuicios de los demás te quiten el derecho a amar. Si amas a Emiliano, lucha por él como él está luchando por ti». Lidia miró a su amiga con una chispa de determinación en sus ojos. «Tienes razón. Hablaré con Emiliano. Juntos encontraremos la manera. Nadie nos detendrá». Tomó su teléfono para llamar a su prometido con el corazón lleno de emociones encontradas, sin saber que esta decisión abriría una cadena de eventos que cambiarían el destino de ambas familias para siempre. La familia Montemayor, elegante y altiva, se mantenía rígida de un lado de la iglesia, mientras que del otro, los Morales, humildes pero orgullosos, se observaban con un silencio tenso. En una pequeña habitación trasera, Lidia intentaba controlar sus nervios. Respiraba profundamente, sus manos temblaban levemente al alisar el sencillo vestido blanco que la hacía resplandecer. Su madre, Rosa, con ojos llenos de lágrimas y orgullo, ajustaba cuidadosamente el velo con manos temblorosas. «Estás hermosa, mi niña», susurró con voz quebrada. «Pase lo que pase hoy, recuerda cuánto te amamos». En ese momento, don Miguel, su padre, entró con el rostro severo y preocupado. «Es la hora, Lidia», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. Mientras Lidia avanzaba hacia la puerta, el peso de las diferencias sociales, de las miradas llenas de desprecio de la familia de Emiliano y de las tensiones acumuladas, la hacían sentir como si llevara una carga enorme sobre sus hombros. Pero al ver a su madre y su padre mirándola con amor, decidió no permitir que nada empañara ese momento. Emiliano, firme en el altar, sentía las miradas juzgadoras de sus padres desde la primera fila, miradas que buscaban detenerlo. Pero él se mantuvo en su lugar con el rostro decidido. Cuando comenzó a sonar la marcha nupcial, todos los invitados giraron la vista hacia la entrada. Lidia apareció del brazo de su padre, avanzando lentamente por el pasillo, mientras los murmullos se extendían como un susurro venenoso. «Mira qué vestido tan simple», murmuró Marcela Montemayor con voz afilada, entrecerrando los ojos con desdén. «Ni siquiera puede costear una boda decente». Alberto Montemayor, con el rostro tenso y una expresión de profundo disgusto, susurró entre dientes: «Esto es una burla. No permitiré que esa campesina destroce el legado de nuestra familia». Lidia, sin embargo, sintió cada palabra como un golpe, pero mantuvo la cabeza alta, avanzando con dignidad hacia el altar, mientras la tensión crecía en el ambiente. Emiliano, al verla, tomó su mano con fuerza cuando llegó junto a él, transmitiéndole un apoyo sólido, como si le dijera: «Estoy aquí contigo». «Estás hermosa», le susurró al oído con ternura y determinación. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero la atmósfera cargada parecía anunciar algo inevitable. Las miradas se entrecruzaban, cada invitado reteniendo la respiración, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron con un golpe, interrumpiendo las palabras del sacerdote. Los invitados se volvieron sobresaltados y en el umbral apareció Ramón Pérez, el antiguo capataz de la hacienda Montemayor. Su rostro desencajado y sus ojos, inyectados en ira y desesperación, recorrían la iglesia hasta detenerse en Alberto Montemayor. «Detengan esta farsa», gritó un hombre, su voz llena de dolor y furia. Caminaba rápidamente hacia el altar, rompiendo el solemne silencio. «Esta boda no puede continuar». Los murmullos de los invitados aumentaron en intensidad, algunos asustados, otros escandalizados, mientras Alberto se ponía de pie, pálido como un fantasma. «Saquen a este borracho de aquí», ordenó con voz temblorosa, pero él no retrocedió. Con una mirada que quemaba de odio, él sacó un sobrearrugado de su chaqueta, sosteniéndolo en alto. «Tengo pruebas, Alberto Montemayor no es el hombre honorable que todos creen. Sus manos están manchadas de sangre.
Lidia, horrorizada, miró a Emiliano, que ahora mostraba una mezcla de confusión y angustia. En los ojos de él había una rabia que solo nace del dolor y la injusticia. Don Miguel se acercó tratando de calmar al hombre. «Ramón, ¿qué sucede? Explícanos». Con voz rota, Ramón señaló directamente a Alberto. «Ese hombre destruyó mi vida. Y ahora pretende arruinar la de su propio hijo». Los ojos de Marcela se llenaron de frialdad y su voz cortó el aire como una navaja. «Este hombre está claramente perturbado. Que alguien lo saque de aquí». Pero Ramón permaneció firme. Con manos temblorosas y voz cargada de odio reprimido, sacó las pruebas que tenía en su sobre. «Aquí está la verdad sobre la muerte de mi esposa. Dijeron que fue un accidente, pero yo sé lo que realmente pasó. Y ahora todos ustedes también lo sabrán». El silencio en la iglesia se volvió sofocante, como si el aire hubiera desaparecido. Emiliano miraba a su padre, desesperado, buscando una explicación. «Papá, ¿de qué está hablando?». Su voz apenas era un susurro, rota por la decepción y el miedo. Alberto, sudando y con los labios apretados, intentó acercarse a Ramón. «No sé de qué hablas». «Estás loco», balbuceó, pero su voz traicionaba un temor profundo. Ramón retrocedió, su determinación más fuerte que nunca, y abrió el sobre con una lentitud que parecía desgarrar la realidad. «Aquí está la verdad que siempre intentaste ocultar». El sacerdote, pálido y visiblemente perturbado, intentó restaurar la calma. «Quizás deberíamos tomar un receso». Pero era demasiado tarde. La bomba había estallado y las revelaciones de Ramón estaban a punto de cambiar el destino de todos los presentes de manera irreversible. En un arranque de ira, Alberto intentó arrebatar el sobre de las manos de Ramón. Su voz desgarradora, «Dámelo, maldito borracho», forcejeó con el ex capataz mientras la iglesia se llenaba de caos. Los invitados, entre gritos y susurros frenéticos, se levantaron de sus asientos. La verdad estaba a punto de salir a la luz y ya nada volvería a ser igual. En medio del caos que inundaba la iglesia, don Miguel, con una determinación férrea, se interpuso entre Alberto y Ramón, levantando la voz para acallar los gritos. «Basta ya. Esto es una casa de Dios», exclamó, su voz resonando con autoridad y dolor. Lidia, aún en su vestido de novia, observaba la escena con el rostro lívido y las manos temblorosas. Todo su ser parecía colapsar al ver la violencia y la verdad sombría que se desplegaba frente a ella. «Emiliano, ¿qué está pasando?», murmuró con la voz quebrada, buscando la mirada de su amado. Pero Emiliano estaba inmóvil, con los ojos fijos en su padre. Su semblante era un reflejo de incredulidad y rabia contenida. «Papá, ¿es cierto?». «¿De qué está hablando Ramón?». Su voz apenas era un susurro, pero la pregunta cayó como un trueno en el silencio tenso de la iglesia. Marcela, tratando de mantener la compostura, se acercó rápidamente a Emiliano y lo tomó del brazo, intentando alejarlo de Ramón y su condenatoria mirada. «Hijo, no escuches a este hombre. Está resentido. Está loco de rencor porque tu padre lo despidió hace años», murmuró con voz helada, pero en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y desesperación. «Mentira», gritó Ramón, con los ojos llenos de lágrimas de furia. «Me despidieron porque descubrí la verdad. Tu esposo, Marcela. Él provocó el accidente que mató a mi Teresa». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia como un eco macabro, y Lidia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», se preguntaba en silencio, su cuerpo temblando. Emiliano, en un impulso, arrebató el sobre de las manos de Ramón y sus ojos recorrieron rápidamente los documentos que contenía. Su rostro palideció de inmediato, como si el peso de cada palabra escrita cayera sobre él como una losa. «Dios mío», murmuró mirando a su padre con una mezcla de horror y desesperación. «Papá, ¿cómo pudiste?». Alberto, viéndose acorralado y con la máscara de poder que siempre llevaba hecha pedazos, intentó acercarse a su hijo, sudando y temblando. «Fue un accidente. Yo no quería. Ella me amenazó con contarlo todo». «¿Contar qué?», preguntó Emiliano, su voz temblando de una mezcla de rabia y confusión. Ramón alzó la voz con el rostro encendido de la justicia reprimida. «Los negocios sucios, las cuentas falsas. Todo lo que construiste está manchado de sangre y mentiras, Alberto, todo.
El impacto de esas palabras retumbó en la mente de Lidia, que apenas se mantenía de pie, sosteniéndose del brazo de su padre. Don Miguel la miraba con lástima y una profunda repulsión hacia aquellos que habían intentado destruir su vida y la de su hija. Marcela, dándose cuenta de que todo se desmoronaba, jugó su última carta. Emiliano, mi amor, no puedes creerle a este hombre. Es nuestra familia. ¿Qué tenemos sino la familia? Pero Emiliano, con los documentos firmemente agarrados en su mano, apenas la escuchaba. Lentamente, con una mirada firme y una resolución desgarradora, se volvió hacia la salida de la iglesia. ¿A dónde vas?, gritó Lidia, su voz quebrada por el dolor. Emiliano se detuvo en el umbral, sin atreverse a mirarla. Necesito pensar, Lidia. Todo ha sido una mentira. Y con esa confesión, salió de la iglesia, dejando un vacío lleno de secretos rotos y promesas perdidas. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales de la iglesia, iluminando la escena caótica que continuaba en su interior. Invitados divididos entre conmoción e indignación murmuraban en voz baja, formando pequeños grupos que intentaban asimilar la verdad que acababan de presenciar. Lidia, aún vestida de novia, se dejó caer en un banco de la primera fila, cubriendo su rostro con las manos, tratando de contener el torrente de emociones que la invadía. Rosa, su madre, la abrazó en silencio, sin palabras de consuelo ante semejante tragedia. Mientras tanto, en el otro extremo de la iglesia, Alberto discutía frenéticamente con Marcela, su voz llena de furia. Tenemos que encontrar a Emiliano. No podemos dejar que arruine todo por lo que hemos trabajado. Marcela, con un frío desprecio, respondió. Trabajado quieres decir mentido, robado y asesinado como pudiste, Alberto, como pudiste poner a nuestra familia en esta situación. A lo lejos Ramón, el antiguo capataz, observaba la escena con una amarga satisfacción, pero también con dolor. Años de silencio y sufrimiento finalmente explotaban, pero el precio era alto. Se acercó a Lidia con la voz temblorosa. Lo siento, niña. No quería arruinar tu día, pero la verdad tenía que salir a la luz. Lidia lo miró con ojos vacíos, incapaz de sentir rencor. No es tu culpa, Ramón. La mentira y el crimen son los verdaderos culpables aquí. En ese instante las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y Emiliano reapareció, su traje de novio desarreglado y su rostro marcado por una feroz determinación. Su voz resonó en silencio mientras anunciaba: he llamado a la policía. Papá, mamá, es hora de enfrentar la verdad. Alberto, pálido como un cadáver, trató de acercarse a su hijo, suplicando en voz baja. Emiliano, por favor, podemos arreglar esto. Somos familia. Pero Emiliano lo apartó con un gesto decidido. ¿Familia? La familia no se construye sobre mentiras y muerte. Se giró hacia Lidia con ojos llenos de arrepentimiento y dolor. Perdóname, Lidia. Nunca imaginé que te traería a esto. Un murmullo de conmoción recorrió la iglesia mientras los invitados intentaban entender el desenlace de aquel escándalo. En medio del caos, Lidia lo miraba en silencio, sin saber si su amor podría sobrevivir a la tormenta de mentiras que acababan de descubrir. Lo siento, Lili. Nunca quise que te vieras atrapada en esto. Tú mereces algo mejor, alguien que no lleve esta carga de sombras, dijo Emiliano, su voz quebrada, sus palabras siendo un susurro de dolor. Afuera, las sirenas de la policía comenzaron a sonar, aproximándose con una urgencia que parecía acelerar la llegada de una verdad ineludible. La iglesia se sumió en un silencio casi sagrado, mientras la figura de Alberto Montemayor, altiva y orgullosa hasta el último instante, era esposada y escoltada hacia la salida. Don Miguel, el padre de Lidia, miraba con ojos cargados de emociones reprimidas, observando cómo finalmente el hombre que había abusado de su posición y poder enfrentaba las consecuencias de sus actos. La sala entera se sumió en un silencio sepulcral, roto únicamente por el ahogado sollozo de Marcela Montemayor, quien se desplomó en el banco, incapaz de procesar la vergüenza y el impacto de perderlo todo. Aprovechando el inesperado silencio, don Miguel avanzó hacia el altar, tomando el micrófono que el sacerdote había dejado abandonado. Su voz clara y profunda resonó en la iglesia. Hoy venimos a celebrar el amor, pero nos encontramos con la verdad desnuda, comenzó mirando directamente a los invitados. Por años trabajé en los campos de los Montemayor, aguantando humillaciones, creyendo que ese era mi lugar en el mundo. Pero hoy entiendo que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los apellidos.
está en la honestidad, en el trabajo arduo, en el amor genuino. Lidia, con el rostro todavía empapado en lágrimas, alzó la vista hacia su padre, sorprendida por la fortaleza de sus palabras, sintiendo como una chispa de orgullo encendía su corazón. Emiliano, de pie cerca de la puerta, escuchaba a don Miguel con la mirada perdida, atrapado en una mezcla de arrepentimiento y desesperanza. En ese momento, Marcela Montemayor, en un intento desesperado por recuperar algo de control, se levantó y, con voz temblorosa pero desafiante, exclamó: «Este hombre está mintiendo. No sabe de lo que habla». Pero los asistentes la miraron con frialdad, como si sus palabras no tuvieran ya ningún peso. Don Miguel la miró sereno y prosiguió sin inmutarse: «Ustedes creyeron que podían jugar con nuestras vidas, que éramos menos por tener menos. Pero se equivocaron». Lidia se puso de pie, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, pero con la mirada llena de dignidad, sosteniendo su orgullo y el de su familia. Don Miguel continuó, su voz ahora teñida de una leve emoción que apenas lograba contener: «Mi hija vale más que todo el oro que puedan tener. Hoy, aunque su corazón esté roto, se va de aquí con la frente en alto, con la certeza de que proviene de una familia humilde pero honrada». Emiliano, como movido por un impulso, dio un paso adelante intentando pronunciar unas palabras, pero la culpa y el peso de los hechos lo silenciaron. Don Miguel, mirándolo directamente, agregó: «Y a ti, Emiliano, te compadezco, porque tendrás que vivir con el peso de los crímenes de tu familia. Pero recuerda esto, siempre hay tiempo para redimirse, para elegir el camino correcto». Con estas palabras, don Miguel dejó el micrófono y se dirigió hacia su hija. Tomó su mano con firmeza y con un gesto indicó a su esposa que lo siguiera. Lidia respiró hondo, buscando fuerza en las manos de su padre, y sin mirar atrás, salió de la iglesia con la cabeza en alto. A su paso, los invitados murmuraban en voz baja, algunos conmovidos, otros avergonzados, mientras los Montemayor eran dejados atrás en un mar de mentiras expuestas y prejuicios rotos. El sol, ya en el horizonte, bañaba el pueblo con tonos rojizos y anaranjados, como si el cielo mismo reflejara la intensidad del drama vivido. Al llegar a la modesta casa de los Morales, Lidia, aún con su vestido de novia arrugado y manchado, se dejó caer en el pequeño sofá de la sala, con la mirada perdida en el vacío, mientras intentaba asimilar todo lo ocurrido. Su madre, Rosa, entró en silencio y le ofreció una taza de té de tila humeante. «Tómalo, hija. Esto te calmará los nervios», murmuró con ternura. Lidia tomó la taza con manos temblorosas, pero no bebió y con la voz rota confesó: «Mamá, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi la verdad sobre los Montemayor?». Don Miguel, que estaba de pie junto a la ventana, la miró con compasión. «El amor a veces nos ciega, Lidia. Lo importante es que la verdad salió a la luz antes de que fuera demasiado tarde». De pronto, un golpe en la puerta resonó en la pequeña casa. Rosa abrió la puerta y, para sorpresa de todos, Emiliano apareció en el umbral, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. «Por favor», suplicó, su voz apenas un hilo, «necesito hablar con Lidia». Don Miguel se interpuso con una expresión severa. «Muchacho, ya has causado suficiente daño». Pero Lidia se levantó sacudiendo ligeramente la cabeza. «Está bien, papá. Necesito escuchar lo que tiene que decir». Emiliano dio un paso dentro de la casa, su aspecto desaliñado contrastando con la elegancia que siempre lo había caracterizado. En ese instante Lidia comprendió que el hombre que una vez amó también había perdido su mundo en ese día de verdades y que ambos, a su manera, ahora enfrentaban la misma batalla, la de reconstruirse entre las ruinas de un amor marcado por mentiras y traiciones. «Lili, yo no sabía nada de esto. Te lo juro». La voz de Emiliano se quebraba con cada palabra y sus ojos enrojecidos buscaban una esperanza en el rostro de Lidia. «Todo lo que sentí por ti, todo lo que compartimos, fue real». Lidia lo miraba fijamente con una mezcla de dolor, compasión y decepción. Finalmente y con voz firme respondió: «Tal vez no lo sabías, Emiliano. Pero vivías en una burbuja de privilegios construida sobre el sufrimiento de otros. Todo esto, todo lo que tienes, siempre ha sido una mentira y no puedes simplemente borrar el daño». El mundo de Emiliano se derrumbaba con cada palabra. Sin pensarlo, cayó de rodillas derrotado, mientras lágrimas silenciosas comenzaban a correr por sus mejillas. «Perdóname, por favor. Déjame demostrar que puedo ser alguien mejor, alguien digno de ti». Sus manos temblaban mientras intentaba captar la mirada de Lidia,
pero ella se mantuvo firme. No puedo perdonarte ahora, Emiliano. Necesito tiempo. Necesitamos tiempo. Si realmente quieres cambiar, demuéstralo con acciones, no con promesas vacías. Mientras Lidia se alejaba, cerrando la puerta tras de sí, Emiliano sintió que el aire le faltaba. Esa noche comenzó un calvario de pesadillas. Soñaba una y otra vez con el rostro de su padre, que lo miraba con desprecio, acusándolo de traidor, de ser la ruina de la familia. Emiliano se despertaba sobresaltado, sudoroso y agotado, como si cada noche librara una batalla en la que el único vencedor era el remordimiento. Las horas pasaban y el insomnio lo consumía, los días perdían sentido y una desesperación amarga se instalaba en su pecho. Una semana después llegó el día del juicio. La tensión en el tribunal era asfixiante, periodistas, miembros de ambas familias y curiosos llenaban la sala, creando una atmósfera densa, casi irrespirable. Lidia, sentada junto a sus padres en la primera fila, observaba a Emiliano desde la distancia, notando cómo el joven que había amado se había convertido en un reflejo demacrado, con la mirada vacía y atormentada. Cuando Emiliano subió al estrado, los susurros se apagaron. En el instante en que empezó a hablar, su padre, Alberto Montemayor, se levantó de un salto, señalándolo con un dedo acusador. «Eres un traidor, Emiliano. Nos has destrozado. Eres la vergüenza de esta familia, el que ha destruido todo nuestro legado». La voz de Alberto resonó en la sala, sus palabras llenas de odio. Los asistentes se miraron entre ellos, sorprendidos por la ferocidad de las acusaciones, mientras Emiliano se mantenía en pie, su rostro palideciendo, sintiendo cómo la presión lo aplastaba. Las palabras de su padre lo golpearon como un puñal en el pecho, pero tomó aire y, con la voz apenas controlada, continuó su testimonio. Reveló cada detalle de las actividades ilícitas de su familia, una por una, mientras la rabia de Alberto aumentaba y su voz temblaba de furia. «Te lo di todo y así es como me pagas», gritó Alberto, luchando contra los guardias que lo mantenían en su lugar. Pero Emiliano, aún con el dolor en el pecho, mantuvo la calma y siguió hablando, decidido a cumplir su palabra. Lidia observaba desde su asiento, su corazón dividido entre la admiración y la tristeza. Emiliano estaba enfrentando una tormenta que amenazaba con consumirlo, y aunque él mantenía la compostura, ella podía ver las grietas que el peso de la verdad estaba dejando en él. Cuando terminó su testimonio, Emiliano apenas pudo sostenerse en pie y al bajar del estrado dirigió una última mirada a Lidia. Sus ojos reflejaban todo el dolor, la culpa y el amor que aún sentía, pero que sabía, en el fondo, que quizá nunca podría recuperar. El juez anunció un receso y el murmullo se apoderó de la sala. Lidia, sin embargo, permaneció en silencio, sintiendo como cada palabra de Emiliano había cambiado irrevocablemente sus vidas y roto los últimos vestigios de un amor que, aunque verdadero, no había sido lo suficientemente fuerte para resistir el peso de la traición. Los ojos de Alberto recorrieron la sala, buscando rostros familiares entre la multitud, pero se detuvieron al ver a Emiliano, sentado al otro lado, esquivando su mirada con determinación. «Se abre la sesión», anunció el juez, y un silencio cortante invadió el tribunal. Con voz firme continuó: «Alberto Montemayor se le acusa de fraude fiscal, lavado de dinero y complicidad en actividades del narcotráfico». «¿Cómo se declara?». Alberto, con el rostro demacrado y la voz casi inaudible, respondió lentamente: «Inocente, señoría». Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala, pero el juez exigió silencio inmediato. El fiscal se puso de pie, su voz resonando con fuerza en el ambiente tenso. «Señoría, la fiscalía llama a su primer testigo, Emiliano Montemayor». La respiración de Lidia se aceleró al ver a Emiliano levantarse, tembloroso pero decidido. Su rostro palidecía y cada paso hacia el estrado parecía arrastrarlo a un abismo. Una mezcla de miedo y determinación lo acompañaba mientras juraba decir la verdad. «Señor Montemayor», comenzó el fiscal, con la mirada fija en Emiliano. «¿Cuándo supo usted de las actividades ilegales de su padre?». Emiliano tomó una bocanada de aire, cerrando los ojos un instante como si buscara la fortaleza para responder. «Fue algo gradual», dijo con voz trémula. «Había detalles que no encajaban, pero la verdad completa la supe el día de mi boda fallida». Hizo una pausa, sintiendo el peso de su confesión, mientras las palabras se escapaban cargadas de dolor. «¿Y qué hizo usted con esa información?», insistió el fiscal. Emiliano bajó la mirada,
mordiéndose los labios para controlar el temblor de su voz. Al principio, nada. Estaba en shock. Pero luego supe que no podía vivir con esa carga. Decidí cooperar con las autoridades. La tensión en la sala era palpable y cada palabra de Emiliano aumentaba el peso sobre sus hombros. Fue entonces cuando Alberto, incapaz de contener su furia, se levantó de golpe. «¡Traidor! Eres la vergüenza de esta familia», gritó, su voz cargada de desprecio. La acusación resonó en cada rincón de la sala. Emiliano, con las manos temblando, sintió como el reproche de su padre lo desgarraba por dentro y el juez tuvo que golpear su martillo varias veces para restaurar el orden. Desde su asiento, Lidia observaba con el corazón encogido, luchando entre el horror y la admiración. Veía a Emiliano enfrentarse a su propio padre, a la persona que, pese a todo, había sido su modelo durante años. Emiliano se aferró al estrado, reuniendo fuerzas de donde no quedaban, y continuó revelando, uno por uno, los secretos oscuros de los Montemayor, rompiendo el lazo que lo había unido a su padre. Cuando el fiscal terminó su interrogatorio, el abogado defensor se acercó con una mirada fría y calculadora. «Señor Montemayor, ¿no es cierto que usted también disfrutó de la riqueza de su familia durante años, sin cuestionar su origen?» Emiliano bajó la cabeza y su voz, rota, apenas se escuchó. «Sí, es cierto, y me avergüenzo de ello. Pero ahora estoy tratando de hacer lo correcto». Al terminar su testimonio, Emiliano bajó del estrado y al cruzar su mirada con la de Lidia, ambos intercambiaron un silencioso mensaje de dolor, arrepentimiento y una esperanza casi desvanecida. Mientras el juicio continuaba, Lidia comprendió que aquello era solo el inicio, una grieta en la fachada que los Montemayor habían construido durante años. La tensión en el pueblo aumentaba día tras día, y el escándalo se convertía en el único tema de conversación. 2 semanas después, Lidia caminaba por las calles, sintiendo las miradas de desprecio, curiosidad y burla clavadas en ella. Su vida, su tranquilidad, parecían haber quedado atrapadas en una vorágine de rumores y miradas acusadoras. Al doblar una esquina, se encontró frente a frente con Marcela Montemayor, quien ahora parecía una sombra de la mujer altiva y elegante que una vez fue. Sus ojos, enrojecidos y marcados por ojeras, se llenaron de odio al ver a Lidia. «Tú», siseó Marcela, acercándose peligrosamente. «Tú y tu familia han destruido todo lo que construimos. ¿Crees que eres mejor que nosotros?» Lidia mantuvo la calma, aunque las palabras de Marcela le dolían como puñales. «No, señora Montemayor», respondió con firmeza. «Ustedes mismos destruyeron su imperio con mentiras y crímenes». Marcela avanzó, sus palabras llenas de veneno. «Sigues siendo la hija de un simple peón. ¿Qué te hace creer que tienes derecho a enfrentarnos?» Lidia, sin intimidarse, contestó con voz clara. «Prefiero ser la hija de un hombre honrado que de un criminal». Fue entonces cuando Marcela, incapaz de sostener su fachada, se derrumbó en sollozos, susurrando entre lágrimas: «Lo he perdido todo. Mi esposo está en la cárcel, mi hijo me ha traicionado, nuestra reputación está hecha pedazos». Lidia, sorprendida, no supo cómo responder ante esa vulnerabilidad inesperada. En ese momento, Emiliano apareció con el rostro marcado por la fatiga y el dolor. «Madre», dijo con voz firme y mirada dura, «ya basta». Marcela lo miró con el último resquicio de su orgullo hecho añicos. «¿Cómo pudiste traicionarnos así, Emiliano?» Emiliano sostuvo su mirada, aunque la tristeza se reflejaba en sus ojos. «No, madre. La verdadera traición fue vivir todos estos años en una mentira». Luego giró hacia Lidia, sus ojos buscando alguna señal de comprensión. «Lili, sé que es mucho pedir, pero podríamos hablar». Antes de que Lidia pudiera responder, un grupo de periodistas los rodeó, sus cámaras y micrófonos capturando cada palabra. «Señorita Morales, ¿cómo se siente al estar en el centro de este escándalo?», gritó un periodista. «Señora Montemayor, ¿es cierto que su esposo planea declararse culpable?». Lidia, atrapada entre el remolino de cámaras, las miradas de odio y el dolor que aún sentía, cerró los ojos un instante, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Emiliano miró a Lidia con un dolor evidente en sus ojos, intentando encontrar las palabras adecuadas. Su voz temblaba mientras decía: «Lili, yo no sabía nada de esto. Te juro que nunca quise que estuvieras en medio de esta pesadilla. Todo lo que sentí por ti fue real.
Lidia lo observaba, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y compasión, pero también de firmeza. Tal vez no lo sabías, Emiliano, pero viviste en una burbuja de privilegios construida sobre el sufrimiento de otros. Mientras tú mirabas al otro lado, nosotros pagábamos el precio. Emiliano cayó de rodillas, su rostro se desmoronó en un rastro de lágrimas mientras sollozaba. Por favor, Lili, perdóname. Déjame demostrar que puedo cambiar, que soy alguien diferente. Don Miguel y Rosa, que observaban la escena en silencio, sabían que este momento sería crucial para el futuro de su hija, y sus miradas reflejaban la profunda desconfianza hacia Emiliano. Lidia dio un paso hacia él, su voz firme pero compasiva. No puedo perdonarte ahora, Emiliano. Necesito tiempo. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, tendrás que hacerlo con acciones, no con palabras. Mientras ella se daba la vuelta y se dirigía a su habitación, cerrando la puerta tras de sí, Emiliano permaneció en el suelo, derrotado, hundido. Don Miguel se acercó colocándole una mano en el hombro. Muchacho, todo esto es un desastre y tú has sido parte de él. Si quieres ayudar, esta familia necesita hechos, no promesas. Emiliano levantó la vista, pero solo pudo ver la puerta cerrarse lentamente. Don Miguel, aún con el peso del resentimiento hacia el joven, lo ayudó a levantarse y lo escoltó hacia la salida. Al caer la noche, la casa Morales, que alguna vez estuvo llena de paz, ahora parecía envuelta en sombras, mientras el eco de las palabras de Emiliano resonaba en cada rincón. Al día siguiente, en la pequeña clínica veterinaria, Lidia estaba sumida en un silencio espeso. Sus compañeros evitaban mirarla directamente, conscientes de la tormenta que atravesaba. Mientras atendía a un cachorro, la puerta se abrió abruptamente. Era Ana, su mejor amiga, quien sostenía un periódico y su expresión era de terror. «Lili, tienes que ver esto», dijo, extendiéndole el diario. En la portada, un titular en letras grandes destacaba: «El Imperio Montemayor se desmorona. Fraude fiscal y nexos con el narcotráfico salen a la luz». Lidia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus manos temblaron mientras leía. «Dios mío, lavado de dinero, evasión de impuestos, vínculos con cárteles de droga. ¿Cómo pude estar tan ciega?», susurró mientras su corazón latía con fuerza. En ese instante el teléfono vibró. Era un mensaje de Emiliano: «Necesito verte». «Por favor». Ana miró a Lidia con preocupación. «¿Qué piensas hacer?». Lidia, sin dejar de sentir el peso de la duda y la traición, respondió: «Necesito respuestas». Esa tarde, en una cafetería desierta, se encontró con Emiliano, quien parecía haberse deteriorado visiblemente. Su barba crecida y su ropa desaliñada dejaban entrever noches de insomnio y culpa. «Gracias por venir», murmuró Emiliano, y sin rodeos, Lidia le preguntó: «¿Es cierto todo lo que dice el periódico?». Emiliano asintió con ojos llenos de desesperación y resignación. «Sí, y hay más. Lili, estoy cooperando con las autoridades, voy a testificar contra mi padre». Lidia lo miró con sorpresa. «¿Sabes lo que eso significa?». Emiliano, respirando hondo, respondió con determinación: «Sí. Significa que por primera vez en mi vida estoy haciendo lo correcto». En ese momento, un grupo de periodistas entró al café y, al reconocer a Emiliano, corrieron hacia ellos, cámaras en mano. «Señor Montemayor, ¿es cierto que va a testificar contra su padre?». «Señorita Morales, ¿sabía usted de las actividades ilegales de la familia Montemayor?». Los flashes y las preguntas los rodearon, y Lidia sintió que le faltaba el aire. Emiliano, sin pensarlo, la tomó del brazo, intentando protegerla de la avalancha de preguntas. Marcela Montemayor, quien había entrado discretamente, intentó recuperar su compostura y enfrentar a los periodistas con dignidad. Mientras la situación se descontrolaba, Lidia entendió que, quisiera o no, su vida estaba ligada irremediablemente a la de los Montemayor. Las decisiones que tomara a partir de ese momento definirían el futuro de todos los involucrados. Cuando Emiliano la miró, la tormenta de emociones en su rostro le hizo entender que, aunque no pudiera perdonarlo por completo, aún quedaba un vínculo, un sentimiento. Antes de que Lidia pudiera responder, el teléfono sonó. Era su padre. «Hija, ven rápido a casa. Han amenazado a la familia». El color desapareció de su rostro. Emiliano, notando su cambio de expresión, preguntó alarmado: «¿Qué sucede?». «Mi familia»,
está en peligro, murmuró y sin dudar Emiliano la tomó de la mano. Vamos, te llevaré. Cuando llegaron a la casa, encontraron a don Miguel y Rosa alterados. Una nota en la mesa advertía sobre las consecuencias de testificar en contra de los Montemayor. Emiliano, al verla, se quedó helado. Esto debe ser obra de los socios de mi padre. Jamás imaginé que llegarían tan lejos. Lidia, consciente de la gravedad de la situación, comprendió que las decisiones tomadas en ese momento cambiarían sus vidas para siempre. La cocina de los Morales, antes llena de risas y calidez, ahora parecía un lugar frío y tenso. Don Miguel hablaba en voz baja con un oficial de policía, mientras Rosa intentaba preparar café con manos temblorosas. Lidia y Emiliano, de pie en un rincón, intercambiaban miradas de preocupación y culpa. Finalmente, don Miguel rompió el silencio. No podemos quedarnos aquí, es demasiado peligroso. El sonido de una taza al romperse llenó la habitación. Rosa, desesperada, exclamó: ¿irnos? ¿Pero a dónde? Esta es nuestra casa. Lidia se acercó abrazándola. Mamá, es solo temporal hasta que todo pase. Emiliano, sintiéndose cada vez más fuera de lugar y lleno de culpa, dio un paso al frente. Todo esto es mi culpa, mi familia. Yo juro que haré todo lo que esté en mis manos para protegerlos. El oficial Ramírez, con una expresión seria, concluyó: tenemos un lugar seguro. Deben partir esta noche, lleven solo lo necesario. La familia se movía rápidamente empacando lo que podían, mientras Emiliano los observaba, sintiendo que el peso de la culpa y la traición hundían cada vez más su espíritu. Sabía que el precio de la verdad estaba cobrando una factura brutal, y aunque su intención era ayudar, los daños parecían irreparables. Don Miguel miró a Emiliano, su rostro reflejando una mezcla de compasión y desconfianza. Muchacho, tal vez ahora quieras hacer lo correcto, pero el daño ya está hecho y las consecuencias son inevitables. En ese momento el oficial Ramírez intervino con voz firme y decidida: tenemos un lugar seguro para ustedes, pero deben irse esta misma noche. Lleven solo lo esencial y nada más. La familia Morales comenzó a moverse frenéticamente, cada uno buscando empacar en silencio lo poco que podían llevarse. Lidia, mientras guardaba algunas cosas, sintió una mezcla de tristeza y ansiedad que casi no la dejaba respirar. Fue en ese instante, en medio del bullicio de la partida, cuando se encontró sola con Emiliano en el pasillo. Él la miró con ojos enrojecidos, llenos de arrepentimiento y tristeza. Lili y yo, comenzó a decir, su voz quebrada. Por favor, no digas nada, susurró ella, cortándolo, y sus ojos reflejaron un brillo de lágrimas contenidas. Sé que nunca quisiste que esto pasara, pero está pasando. Mi familia está en peligro, y todo es por los secretos de la tuya. Ya no hay vuelta atrás. Emiliano asintió, su postura visiblemente derrotada, como si cada palabra de Lidia lo golpeara profundamente. Lo sé y lamento que mis errores te hayan alcanzado. Pero te lo juro, Lidia, no descansaré hasta que estés a salvo, hasta que toda la verdad salga a la luz, hasta que se haga justicia. Por un breve instante Lidia pudo ver en sus ojos al Emiliano que conoció, al hombre valiente y determinado de quien se enamoró. Sin embargo, la realidad los aplastaba con su peso. Emiliano, dijo ella, y su voz temblaba, creo que lo mejor es que no nos veamos por un tiempo. Tengo que proteger a mi familia, y tú necesitas enfrentar lo que viene. Antes de que Emiliano pudiera decir algo más, don Miguel llamó desde la puerta. Es hora, Lidia. Con una última mirada dolorosa a su hogar, el lugar donde había crecido y había imaginado un futuro diferente, la familia Morales salió al encuentro de un destino incierto. Emiliano los vio marcharse desde la puerta, su corazón dividido entre la culpa y la determinación de redimirse, aunque sabía que el camino hacia la redención sería largo y doloroso. El amanecer encontró a Lidia en una pequeña habitación de hotel en las afueras de la ciudad, su rostro demacrado y las ojeras marcadas como testigos de las noches en vela. Habían pasado 3 días desde que dejaron atrás su hogar, pero la incertidumbre seguía pesando sobre ellos como una tormenta que se niega a amainar. De pie junto a la ventana, Lidia observaba el paisaje, tratando de encontrar calma en medio del caos que era ahora su vida. De repente, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su padre, don Miguel, con un periódico en la mano y una expresión sombría. «Hija, tienes que ver esto», dijo extendiéndole el diario.
Lidia lo tomó, sus manos temblorosas al leer el titular: Escándalo Montemayor se expande. Conexiones con políticos locales al descubierto. Su corazón se aceleró y susurró, apenas creyendo lo que leía: Dios mío, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Don Miguel asintió, su semblante grave. Y hay más. Acabo de hablar con el oficial Ramírez. Parece que Emiliano ha estado investigando por su cuenta, arriesgando su vida. Una punzada de preocupación la invadió. Aunque todo se había vuelto un caos, no podía evitar sentir algo profundo por Emiliano. ¿Está bien? ¿Está a salvo?, preguntó, intentando disimular su angustia. Por ahora, respondió don Miguel. Pero Ramírez dice que está caminando sobre hielo delgado. Los socios de su padre están descontentos con su cooperación. En ese preciso momento, el teléfono de Lidia vibró. Era un mensaje de un número desconocido: necesito verte. Tengo información crucial. Lidia miró el teléfono, sus pensamientos corriendo en 1000 direcciones. Papá, es Emiliano. Dice que tiene información importante. Don Miguel frunció el ceño, dudando. Lidia, es peligroso. No sabemos si podemos confiar en él. Lidia suspiró, el conflicto interior desgarrándola. Lo sé, pero si realmente tiene algo que pueda ayudarnos a mantenernos a salvo, debo arriesgarme. Después de una discusión prolongada, finalmente acordaron verse en un lugar público bajo la vigilancia discreta de la policía. Esa tarde, en un centro comercial concurrido, Lidia esperaba nerviosa, observando cada rincón y cada persona que pasaba. Emiliano se acercó y al verlo, ella notó que parecía haber envejecido años en solo unos días. Su ropa estaba arrugada, su barba crecida, y en sus ojos se reflejaba un cansancio profundo. Lili, susurró él, apenas audible. Gracias por venir. Lo que descubrí cambia todo y nos pone en un peligro aún mayor. Mientras Emiliano comenzaba a revelar información inquietante, Lidia sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La verdad, mucho más oscura y retorcida de lo que habían imaginado, los envolvía. Ahora ambos estaban en el ojo de una tormenta que amenazaba con arrastrarlos sin piedad. En el bullicio del centro comercial, el mundo alrededor de Lidia parecía desvanecerse mientras escuchaba las palabras de Emiliano con un creciente terror. Estaban refugiados en un rincón apartado de la cafetería, y aunque sus voces eran apenas un susurro, las revelaciones de Emiliano pesaban como piedras. Lili, los negocios de mi padre no son solo locales, murmuró Emiliano, con la voz temblorosa, su mirada fija en la mesa. Hay conexiones con cárteles internacionales, políticos de alto nivel, incluso jueces. Es una red enorme de corrupción, mucho más grande de lo que imaginábamos. Lidia sintió un frío recorrer su columna y, de repente, le faltó el aire. Emiliano, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esto es demasiado. Él asintió con expresión sombría. Lo sé. Pero hay algo más, hizo una pausa, como si le costara admitir lo que estaba a punto de decir. Encontré documentos que sugieren que la muerte del esposo de Ramón no fue un accidente. Fue ordenada por mi propio padre. Lidia, horrorizada, sintió que todo giraba. Una mezcla de repulsión y tristeza se reflejó en su rostro. Dios mío, Emiliano, ¿qué vamos a hacer con esta información? Emiliano respiró profundo y con una chispa de desesperación en los ojos, dijo: ya contacté a un fiscal federal, pero hay pruebas ocultas en la hacienda. Documentos escondidos en el viejo granero. Necesito tu ayuda, Lili. Nadie más sabe que están allí, solo tú y yo. La memoria de sus encuentros en el granero la golpeó de repente. Recordó los momentos felices que habían compartido allí, momentos que ahora parecían de otra vida. Con un suspiro temeroso admitió: es muy peligroso, Emiliano. Si alguien nos descubre. Lo sé, la interrumpió, tomando su mano con fuerza. Pero esta es nuestra única oportunidad para detener todo esto. Tenemos que intentarlo. Lidia sintió que el miedo aumentaba en su pecho cuando, de repente, notó algo extraño. Un hombre con gafas oscuras los miraba fijamente desde una mesa cercana. Su corazón comenzó a latir desbocado. Emiliano, susurró apretando su mano. Nos están vigilando. Emiliano giró la cabeza con discreción y su expresión se tensó. Tenemos que salir de aquí ya.
Ambos se levantaron con calma forzada, tratando de no levantar sospechas. Sin embargo, al llegar a la salida del centro comercial, vieron que dos hombres de aspecto amenazador bloqueaban la puerta. Emiliano, sin dudar, susurró: «Por aquí, sígueme». La llevó hacia una salida de emergencia y con el pulso acelerado, ambos comenzaron a correr por un pasillo de servicio oscuro y estrecho, el eco de sus pasos resonando en la soledad del lugar. Detrás de ellos, los sonidos de botas pesadas que los perseguían hacían cada segundo más angustiante. Al salir al callejón trasero, se encontraron cara a cara con el oficial Ramírez, quien los esperaba con el auto en marcha. «Rápido, suban», ordenó el policía, su mirada vigilante. Lidia y Emiliano apenas lograron entrar al auto antes de que éste arrancara a toda velocidad. Con la respiración entrecortada y la adrenalina corriendo por sus venas, Lidia miró a Emiliano, su voz un susurro tembloroso. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos?». Emiliano, con una determinación en sus ojos que Lidia no había visto antes, respondió: «Vamos a la hacienda, Lili. Es hora de terminar con esto de una vez por todas». Mientras el auto se perdía en la oscuridad de la noche, se dirigían hacia un destino incierto y peligroso, pero también hacia la única posibilidad de justicia y redención. La hacienda Montemayor, cubierta por el manto de la noche, se alzaba frente a ellos como un gigante dormido, cargado de secretos que estaban a punto de desvelarse. El oficial Ramírez apagó las luces del auto al estacionar a una distancia prudente y miró a la pareja con seriedad. «Tengan mucho cuidado. Estaré cerca, pero no puedo ir más allá sin levantar sospechas». Lidia y Emiliano intercambiaron una mirada cargada de tensión. Con respiraciones entrecortadas, comenzaron a avanzar entre las sombras hacia el viejo granero, cada paso resonando como un eco de sus propios temores. El silencio alrededor se hacía cada vez más denso, y el crujido de la madera bajo sus pies parecía un recordatorio constante del peligro inminente. «¿Es aquí?», preguntó Emiliano en un susurro, deteniéndose frente a la desvencijada estructura de madera. Lidia, con las manos temblorosas, le ayudó a mover una caja pesada que ocultaba una trampilla en el suelo. Al abrirla, el olor a humedad y secretos ocultos los envolvió. Ambos se miraron en silencio, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de descubrir. «Dios mío», jadeó Lidia al ver el montón de documentos y dispositivos electrónicos escondidos. Emiliano comenzó a buscar frenéticamente entre los papeles, sus dedos moviéndose con desesperación. «Tiene que estar aquí el libro de contabilidad principal», murmuraba Emiliano, cada vez más tenso. De repente un sonido los sobresaltó, el eco de unos pasos que se acercaban. Lidia, con el corazón latiendo en su garganta, susurró aterrada: «Alguien viene». Sin pensarlo, Emiliano agarró un puñado de documentos y una unidad USB. «Tenemos que irnos ya». Pero era demasiado tarde. La puerta del granero se abrió de golpe y la figura imponente de Alberto Montemayor apareció en la entrada, flanqueado por dos hombres armados que los miraban con una sonrisa cruel. Alberto dio un paso adelante, su expresión estaba llena de desprecio. «Vaya, vaya, nunca pensé que mi propio hijo se rebajaría a traicionarme de esta manera». «Vaya, vaya», dijo Alberto, cada palabra impregnada de desprecio. «Mi propio hijo, el traidor, y su querida campesina». «¡Qué conmovedor!». Su sonrisa era una mezcla de burla y amenaza. Lidia, helada por el miedo, apenas pudo susurrar: «Pero, se supone que usted estaba en la cárcel». Alberto soltó una carcajada que resonó en el granero. «¿De verdad crees que unas rejas pueden detenerme? Tengo amigos en lugares altos, querida». Emiliano avanzó un paso, protegiendo a Lidia con su cuerpo. «Se acabó, papá. Tenemos las pruebas y las autoridades sabrán toda la verdad». El rostro de Alberto se endureció mientras sacaba una pistola y la apuntaba directamente a su hijo. «Oh, mi querido Emiliano», dijo en un tono helado. «Nadie, y mucho menos tú, saldrá de aquí con esas pruebas». El tiempo pareció detenerse. Emiliano gritó «no» justo cuando el dedo de Alberto comenzaba a presionar el gatillo. En ese instante un disparo rasgó el silencio, pero no fue de la pistola de Alberto. Alberto se tambaleó hacia adelante sorprendido y cayó al suelo. Detrás de él, Marcela Montemayor, su esposa, sostenía una pistola aún humeante, su rostro cubierto de lágrimas y dolor. «Basta, Alberto», dijo con la voz rota. «Todo esto tiene que terminar». Sin perder tiempo, Emiliano tomó a Lidia de la mano.
«Tenemos que irnos», susurró con urgencia. Salieron corriendo por la parte trasera del granero, escuchando cómo los guardaespaldas de Alberto reaccionaban al ver a su jefe en el suelo. Un trueno rompió el silencio cuando la tormenta comenzó a desatarse y la lluvia cayó con fuerza, oscureciendo la noche y dificultando su huida. Lidia y Emiliano corrían a través del barro, con las gotas de lluvia azotándolos y los relámpagos iluminando el cielo. Los gritos de los hombres tras ellos se mezclaban con el rugir de la tormenta. «Por aquí», gritó Emiliano, señalando un pequeño sendero que se internaba en el bosque. Los árboles parecían sombras amenazantes en la penumbra, pero el bosque era su única esperanza. Se adentraron entre la espesura, avanzando con dificultad en medio de ramas que se enredaban en su ropa y el barro que dificultaba sus pasos. De pronto divisaron una estructura abandonada, una vieja cabaña de madera que alguna vez fue parte de la hacienda. Sin pensarlo, se refugiaron dentro, cerrando la puerta de golpe y conteniendo la respiración. La cabaña estaba a oscuras y el silencio se hacía opresivo. Afuera, los hombres de Alberto los buscaban, sus linternas barrían el bosque y sus pasos se acercaban cada vez más. «Lili, escóndete», susurró Emiliano, buscando desesperadamente un lugar donde protegerla. Ella se ocultó detrás de unos muebles apolillados, tratando de controlar el pánico. El sonido de una rama rompiéndose resonó cerca y un guardaespaldas de Alberto irrumpió en la cabaña. Sus linternas iluminaron cada rincón, mientras Emiliano y Lidia contenían la respiración, sabiendo que un mínimo sonido los delataría. «Tienen que estar aquí», murmuró uno de los hombres mientras revisaba cada esquina de la cabaña. Un destello de luz apareció de pronto en la ventana. Era el oficial Ramírez y su equipo, que finalmente habían llegado tras seguir la pista hasta el bosque. «¡Policía! ¡Alto ahí!», gritaron, haciendo retroceder a los guardaespaldas. En el caos, Emiliano y Lidia salieron sigilosamente de la cabaña, corriendo hacia el auto de la policía estacionado a unos metros. Ramírez los ayudó a subir y aceleró en cuanto estuvieron a salvo, dejando atrás a los hombres de Alberto. En el auto, Emiliano y Lidia respiraban con dificultad, su ropa empapada y el miedo aún en sus ojos. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Lidia, mientras el auto avanzaba por el oscuro camino. Emiliano la miró con una determinación que nunca había mostrado antes. «Vamos a la hacienda. Es hora de terminar con todo esto, punto». El sol de la tarde se filtraba débilmente por las persianas de la pequeña casa de seguridad en las afueras de la ciudad, iluminando apenas el rostro abatido de Lidia mientras observaba a sus padres conversar en voz baja en la cocina. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche fatídica en la hacienda Montemayor, pero el tiempo no había apaciguado el dolor ni la incertidumbre que envolvía sus vidas. Un golpe suave en la puerta los sobresaltó. El agente Ramírez, serio y directo, entró en la habitación. «Tengo noticias», anunció con la mirada fija en la familia Morales. «El juicio contra Alberto Montemayor y sus cómplices comenzará la próxima semana. Pero hay una complicación». Lidia sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de complicación?», preguntó casi temblando. Ramírez la miró con empatía. «Emiliano Montemayor ha solicitado hablar con ustedes. En especial contigo, Lidia». Don Miguel, protector, se acercó a su hija. «¿Es seguro?», preguntó entre la cautela y el recelo. «No comprometerá nuestra situación». «Hemos tomado todas las precauciones necesarias», respondió Ramírez. «Pero la decisión es suya». Lidia se sintió invadida por una mezcla de emociones encontradas. Ver a Emiliano significaba revivir recuerdos, enfrentar sentimientos que durante semanas había tratado de enterrar. A pesar de todo, aún existía un vínculo, aunque ahora cargado de dolor y traición. «¿Qué pasará con él después del juicio?», preguntó en voz baja, apenas un susurro. «Si coopera, es probable que su sentencia sea reducida», explicó Ramírez. «Pero igual que ustedes, él también deberá ingresar al programa de protección de testigos. Su vida, como la de ustedes, ya no será la misma». Rosa, su madre, la abrazó con ternura. «Mi niña, ¿qué es lo que quieres hacer?». Lidia cerró los ojos recordando cada momento que compartió con Emiliano, las promesas que ahora parecían tan lejanas y rotas. Al abrirlos, encontró la determinación en su interior. «Necesito verlo», murmuró con firmeza. «Necesito cerrar este capítulo antes de comenzar nuestra nueva vida». Don Miguel suspiró, resignado.
Si es lo que necesitas, hija, estaremos contigo. Ramírez asintió, hizo una rápida llamada y luego se dirigió a Lidia. Todo está listo. Lo verás mañana en un lugar seguro y neutral. Esa noche, mientras la familia se preparaba para descansar, Lidia permaneció despierta, mirando por la ventana hacia el vacío, sintiendo el peso de la despedida que la aguardaba. Ver a Emiliano no sería solo un encuentro, era enfrentar las heridas abiertas de su pasado y el futuro incierto que la aguardaba. Al día siguiente la llevaron a una cafetería abandonada en las afueras de la ciudad. El ambiente era frío, cargado de tensión y expectación. Lidia entró con el corazón acelerado, escoltada por el agente Ramírez. Sus ojos recorrieron el lugar hasta detenerse en una figura solitaria, encorvada en una mesa al fondo. Emiliano se levantó al verla y en su rostro se dibujaban emociones contradictorias, alivio, culpa y una chispa de esperanza apagada. «Lili», murmuró Emiliano, dando un paso hacia ella, pero Lidia levantó una mano, deteniéndolo a la distancia. «Hola, Emiliano», dijo tratando de mantener la firmeza en su voz. Se sentaron frente a frente en un silencio denso, mientras el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas, intensificando la atmósfera. Finalmente Emiliano habló, su voz temblorosa. «Gracias por venir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte una última vez». Lidia lo miró, notando las profundas ojeras y el peso de la culpa en su expresión. «¿Por qué, Emiliano?» «¿Por qué querías verme?», preguntó con la voz cargada de dolor. Él tomó aire como si tratara de reunir el valor para hablar. «Quiero pedirte perdón, Lili. Por todo. Por arrastrarte a ti y a tu familia a este infierno, por no haber tenido la valentía de enfrentar la verdad antes». Lidia apretó los labios intentando contener las lágrimas. «Emiliano». «No, por favor, déjame terminar», la interrumpió suavemente, su voz quebrándose. «Quiero que sepas que a pesar de todo, lo nuestro fue real. Cada momento, cada promesa. Te amé, Lidia. Te amo aún». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lidia, pero mantuvo la distancia emocional. «Yo también te amé, Emiliano. Pero ahora todo ha cambiado. Nuestras vidas ya no nos pertenecen». Él asintió, derrotado, consciente de la verdad en sus palabras. «Lo sé, y es precisamente por eso que quería verte, para despedirme y dejar claro que haré todo lo posible para que estés a salvo». En ese momento, un ruido exterior los sobresaltó. Ambos voltearon y vieron, a través de las ventanas, un par de figuras sospechosas merodeando cerca de la entrada. Emiliano se puso tenso y bajó la voz. «Lili, tenemos que irnos. No estás segura aquí». Ramírez apareció rápidamente indicándoles que salieran por una puerta trasera. Lidia sintió como el terror comenzaba a apoderarse de ella. Emiliano la tomó del brazo como en una promesa silenciosa de protección. Mientras corrían hacia la salida, un último vistazo fugaz entre ellos lo dijo todo. Aunque separados por una verdad dolorosa, siempre existiría ese vínculo, esa historia de amor imposible, enterrada entre las sombras de la traición y la redención. Finalmente, cuando se subieron al coche y se alejaron de aquel lugar, Lidia miró hacia adelante, hacia un futuro incierto, y se despidió en silencio de Emiliano y del amor que alguna vez compartieron, sabiendo que, aunque sus caminos se habían dividido, el recuerdo de ese amor permanecería grabado para siempre. Emiliano miró a Lidia con una intensidad que dejaba entrever la lucha interna que sentía. «Te libero, Lili, de cualquier promesa, de cualquier compromiso», dijo, su voz grave y serena. «Mereces ser feliz, tener una vida plena, sin las sombras de mi familia. Te lo mereces más que nadie». Lidia lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, pero también sintió un nudo en el estómago. «¿Y él? ¿Qué sería de él?» «¿Y tú qué pasará contigo?», preguntó con la voz quebrada, mientras sus ojos intentaban descifrar la mirada de Emiliano. «Cumpliré mi condena, sea cual sea. Después intentaré reconstruir mi vida». Lejos de todo esto, respondió, su rostro marcado por una mezcla de determinación y dolor. «Haré algo bueno, algo que compense aunque sea un poco todo el daño que causé». Sus palabras flotaron en el aire, entrelazadas con el silencio que los rodeaba. Lidia lo miró fijamente, los años de amor, los sueños compartidos y el dolor reflejados en sus ojos. De repente, sin pensarlo, tomó su mano con fuerza.
Gracias, dijo con voz suave, casi un susurro. Por la verdad, por tu valentía al final, y espero que encuentres la felicidad que mereces. Lily siempre estará en mi corazón. Antes de que Emiliano pudiera responder, el agente Ramírez se acercó indicándoles que era hora de irse. Lidia soltó lentamente la mano de Emiliano, sintiendo que se le escapaba algo más que el contacto físico. Adiós, Emiliano, murmuró como si esas palabras fueran el cierre de un capítulo definitivo. Adiós, Lily, respondió él, viendo cómo se alejaba, sabiendo que probablemente jamás volverían a ser los mismos. Mientras Lidia caminaba hacia la salida de la cafetería, sintió como si el peso de años de su vida se desmoronara detrás de ella. El futuro era incierto, pero por primera vez en semanas, una chispa de esperanza la atravesó, aunque todavía sentía el dolor punzante de lo que había perdido. La verdad los había separado, pero también los había liberado. El día del juicio amaneció gris y sombrío, como si el cielo mismo reflejara la gravedad de los acontecimientos que estaban por desarrollarse. El juzgado estaba rodeado por un mar de periodistas y curiosos, todos ansiosos por presenciar el desenlace del escándalo que había sacudido los cimientos de la comunidad. La familia Morales fue escoltada por una puerta lateral, evitando el tumulto exterior, y desde una sala privada observarían el proceso a través de un circuito cerrado de televisión, una medida de seguridad adicional ante la magnitud del caso. El juez, un hombre de aspecto severo, entró en la sala con paso firme, dando inicio a la sesión. Se abre el caso del Estado contra Alberto Montemayor y asociados, anunció con voz autoritaria, su mirada fija en los acusados. Alberto Montemayor, otrora poderoso y arrogante, ahora lucía demacrado, sus ojos hundidos de culpa. A su lado, varios de sus socios y cómplices, incluidos políticos y empresarios locales, esperaban nerviosos, con el sudor en la frente traicionando su calma aparente. El fiscal se levantó, su voz resonando en toda la sala. Señoría, el Estado presentará pruebas irrefutables de una red de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado que se extiende más allá de los límites de nuestra comunidad. Lidia observaba la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. Sentía que el tiempo se alargaba en ese momento. En la pantalla vio a Emiliano sentado en la zona de testigos. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba la determinación de alguien que había aceptado su destino, y por un momento Lidia se sintió orgullosa de él, pero al mismo tiempo una ola de dolor la ahogó por dentro. ¿Estás bien, hija?, preguntó don Miguel al notar la tensión en el rostro de Lidia. Ella asintió débilmente, su mente aún atrapada en los recuerdos dolorosos. Es difícil ver todo esto. Saber que fuimos parte de ello sin saberlo, dijo su voz temblorosa. Rosa, con una expresión llena de preocupación, tomó la mano de Lidia. No, mi amor. No fuimos parte de esto. Fuimos víctimas, pero también somos parte de la solución, dijo con firmeza, intentando infundirle un poco de tranquilidad. El juicio avanzó testigo tras testigo, desvelando una trama de corrupción que dejó a todos atónitos. Cuando llegó el turno de Emiliano, Lidia contuvo la respiración. Señor Montemayor, comenzó el fiscal, su voz cortante. ¿Puede decirnos cuándo se dio cuenta de la verdadera naturaleza de los negocios de su padre? Emiliano, con voz clara pero cargada de emoción, respondió, fue un proceso gradual. Pequeñas cosas que no cuadraban. Conversaciones a medias, detalles que no encajaban. Pero la verdad completa la supe el día de mi boda fallida. Mientras Emiliano detallaba los crímenes de su padre y sus socios, Lidia no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y dolor. Orgullosa por la valentía de Emiliano al enfrentar la verdad, pero destrozada por todo lo perdido en el proceso. Cada palabra de él era un golpe al corazón, pero también una forma de liberarse de las cadenas del pasado. Al final del día, el juez anunció que el veredicto se daría a conocer en una semana. Mientras la familia Morales era escoltada de vuelta a la casa de seguridad, Lidia reflexionaba sobre lo que acababa de presenciar. La verdad había salido a la luz, pero el costo había sido alto. Ahora solo quedaba esperar y prepararse para un futuro incierto. Sin embargo, mientras caminaba hacia su habitación esa noche, una sensación de incertidumbre la envolvió. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre de las sombras del pasado. Una semana después del inicio del juicio, la familia Morales se encontraba reunida en la pequeña sala de la casa de seguridad. Y aunque la espera parecía interminable, Lidia ya no sentía el mismo miedo que antes.
Había algo en su interior que le decía que pase lo que pase, podría enfrentarlo. La verdad, aunque dolorosa, finalmente había iluminado el camino hacia su libertad. La tensión flotaba en el aire espesa, mientras esperaban la llamada que les revelaría el veredicto. Lidia, sentada junto a la ventana, observaba la lluvia caer suavemente, como un reflejo de las tormentas internas que arrasaban su alma. Cada gota parecía golpear su corazón con una intensidad creciente. La espera era insoportable, el reloj parecía moverse más lento con cada segundo que pasaba. De repente el teléfono sonó, interrumpiendo el silencio pesado de la habitación. El sonido del aparato resonó como un latido fuerte en el pecho de todos. Ramírez, el agente que los había acompañado durante todo el proceso, levantó el teléfono con rapidez, pero su rostro mostraba signos de tensión contenida. «Entiendo». «Sí, gracias», dijo con una voz tan neutral que era casi imposible leer sus emociones. Colgó y giró hacia ellos, su expresión intentando reflejar alivio, pero había algo en sus ojos que no podía ocultar. Todos lo miraban expectantes, como si el tiempo hubiera dejado de existir. «El veredicto ha sido anunciado», comenzó Ramírez, su voz un poco más suave que antes. «Alberto Montemayor y la mayoría de sus cómplices han sido declarados culpables de todos los cargos». Un suspiro colectivo escapó de los labios de la familia. Rosa se persignó murmurando una oración de agradecimiento, mientras don Miguel abrazaba a su esposa, dejando que las lágrimas fluyeran por su rostro, quizás por alivio, quizás por la carga de todo lo vivido. Lidia tragó saliva, su voz apenas un susurro. «¿Y las sentencias?», preguntó, su mirada fija en el agente, deseando escuchar un respiro definitivo. Ramírez tomó aire antes de responder. «Alberto Montemayor ha sido condenado a 30 años de prisión. Sus principales cómplices recibirán sentencias similares». Pero hizo una pausa, mirando a Lidia con una expresión más complicada. Emiliano, dado su papel en la colaboración y su valentía al exponer la red, ha recibido una sentencia reducida. 5 años. Lidia sintió que el mundo se detenía. 5 años. Era un largo periodo de tiempo, pero al menos Emiliano tendría la oportunidad de reconstruir su vida. De todos modos, la idea de estar separados de él por tanto tiempo la hizo temblar. Cerró los ojos intentando procesar todo lo que sentía, alivio, pero también una punzada de dolor profundo. 5 años parecía un tiempo eterno, pero al menos había esperanza de un futuro más allá de las sombras. «¿Y ahora qué pasa con nosotros?», preguntó don Miguel, mirando a Ramírez, su rostro una mezcla de incertidumbre y temor. Era la pregunta que todos temían hacer, pero sabían que la respuesta estaba por llegar. Ramírez, sin perder su compostura, se sentó. Su tono se suavizó, pero aún había un dejo de seriedad. «Ahora comienza la parte más difícil. El programa de protección de testigos está listo. Ustedes serán reubicados. Nuevas identidades, un nuevo hogar, una nueva vida. Tendrán que dejar todo atrás». Rosa soltó un sollozo cubriéndose el rostro con las manos. «¿Nunca podremos volver? ¿No hay esperanza de regresar a nuestra casa, a nuestra vida?» «Lamentablemente no en un futuro previsible», respondió Ramírez con sinceridad, mirando la desesperación en sus ojos. «La red que han ayudado a desmantelar es extensa. Y aún quedan personas poderosas que podrían intentar vengarse». Lidia sintió el peso de sus palabras como un martillo golpeando su pecho. ¿Cómo podían simplemente irse y nunca mirar atrás? ¿Dejarlo todo? Pero en ese momento se acercó a sus padres y los abrazó con más fuerza de la que pensó que tenía. «Lo superaremos juntos», dijo con firmeza, encontrando una fuerza en ella misma que no sabía que existía. «Hemos hecho lo correcto y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Lo haremos porque esto nos pertenece a nosotros». Ramírez asintió, satisfecho con su determinación. «Tienen 24 horas para prepararse. Mañana a esta hora comenzarán su nueva vida». La familia Morales se quedó en silencio, procesando lo que significaba esa nueva vida. Lidia se permitió un momento para pensar en todo lo que habían perdido, pero también en lo que podían ganar. La verdad había salido a la luz, pero el precio había sido alto. En medio de la incertidumbre, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Tal vez el final de una vida fuera también el principio de otra, una vida sin secretos, sin mentiras, una vida basada en el amor y la honestidad.
Al amanecer, la familia Morales se encontraba en un pequeño aeropuerto privado. Sus maletas apenas llenas representaban todo lo que les quedaba. Lidia, con el cabello teñido de un castaño oscuro y usando lentes de contacto que cambiaban el color de sus ojos, apenas se reconocía al mirar su reflejo en la ventana. Todo era nuevo, hasta su propia imagen. ¿Listos?, preguntó Ramírez, acercándose con un sobremanila en la mano. Don Miguel asintió solemnemente, Rosa secándose una lágrima furtiva. Lidia respiró hondo, sus nervios a flor de piel. Ramírez les entregó el sobre y sus manos temblorosas lo abrieron. Aquí están sus nuevas identidades, documentos y la información sobre su nuevo hogar. Memorizarán todo y luego destruiremos estos papeles. Lidia leyó en voz baja el nombre de su nueva identidad. Familia Morales. Marisol Morales. El nombre le sonó extraño en los labios, como si no fuera realmente suyo. Pero lo sería y tendría que acostumbrarse. Mientras repasaban los detalles, un pequeño avión aterrizó en la pista. Ramírez los apuró hacia la salida y fue entonces cuando un coche se acercó a gran velocidad. El corazón de Lidia se detuvo por un momento. Ramírez tensó su cuerpo llevando su mano al arma, pero cuando vio al conductor, relajó los músculos. Era el fiscal federal, quien se apresuraba hacia ellos. «Llegué a tiempo», dijo jadeando ligeramente. «Quería agradecerles personalmente, pero también tengo algo más que decirles». Lidia lo miró expectante y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué más podía decirle? La brisa marina acariciaba suavemente su rostro mientras Marisol caminaba por la playa, su mente llena de pensamientos difíciles de ordenar. Aunque el sol ya se había puesto, el cielo seguía teñido de tonos dorados y púrpuras, un espectáculo que por más que lo hubiera visto 1000 veces, aún lograba quitarle el aliento. Sus ojos se fijaron en el horizonte donde el océano se perdía en la distancia y por un momento se permitió respirar profundamente disfrutando de la paz que encontraba en la quietud del mar. De repente el sonido de un ladrido rompió el silencio. Marisol miró hacia el costado y vio a Dante, el Golden Retriever que había adoptado el año anterior, corriendo hacia ella con su energía desbordante. Detrás de él apareció Adrián, su vecino y amigo cercano. Marisol no pudo evitar sonreír al verlo acercarse, aunque algo en su pecho se apretó al mismo tiempo. Había algo en la mirada de Adrián que la hacía sentirse diferente, como si él estuviera esperando que ella lo notara. «Marisol», dijo Adrián, su voz suave pero cargada de algo que Marisol no pudo identificar en ese momento. «Pensé que te encontraría aquí». «Hola, Adrián», respondió ella, acariciando a Dante. Su sonrisa fue genuina, pero había algo en su interior que no podía ignorar. La conexión con Adrián se había vuelto más profunda en los últimos meses, aunque ni ella ni él se lo dijeran explícitamente. Adrián se acercó, su mirada fija en ella con una intensidad que la hizo dudar. «¿Estás bien?», preguntó sabiendo que no necesitaba decir más. Aunque no conocía todos los detalles de su pasado, había aprendido a leer los momentos en los que Marisol se perdía en sus recuerdos, esos momentos en los que se desconectaba de la realidad. Marisol lo miró, sorprendida de que alguien pudiera conocerla tan bien. Asintió lentamente, dejando que sus palabras fueran simples, pero llenas de una emoción que no podía contener. «Sí, creo que finalmente lo estoy», dijo con una voz que temblaba ligeramente, sin darse cuenta de lo mucho que significaban esas palabras para ella. Adrián sonrió, tomándola de la mano con suavidad. «Me alegra escuchar eso», murmuró, mientras sus dedos se entrelazaban con los de ella. «¿Quieres caminar un poco más?». Marisol lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo comenzaba a sanar en su interior. Mientras caminaban juntos por la orilla, Dante correteando felizmente delante de ellos, Marisol reflexionó sobre todo lo que había pasado. 5 años atrás, su vida había cambiado para siempre. Había dejado atrás su antigua identidad, sus amigos, su familia y, lo más difícil, a Emiliano. El dolor y la tristeza nunca desaparecerían completamente, pero en ese instante, al sentir la mano de Adrián, algo dentro de ella se calmó. El sol se hundió lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores aún más intensos, y Marisol, mirando el océano infinito, se permitió por primera vez en mucho tiempo pensar en el futuro, no con miedo, sino con una ligera esperanza. Los recuerdos de su vida anterior seguían presentes, como sombras que a veces la acechaban, pero la forma en que Adrián la miraba
La forma en que él la aceptaba sin preguntar la hacía sentir que tal vez, solo tal vez, podía empezar a pensar en algo más allá del dolor. De repente, un sonido de motor a lo lejos la hizo detenerse. Un coche se acercaba rápidamente y por un instante Marisol sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sus ojos se dirigieron hacia el vehículo, un coche negro con vidrios tintados que pasaba lentamente, y su corazón se aceleró sin razón aparente. Adrián también lo notó y se tensó a su lado, como si algo en el aire hubiera cambiado. ¿Todo bien?, preguntó Adrián, su tono más grave de lo habitual. Marisol no sabía qué decir. La idea de que alguien del pasado pudiera haberla encontrado parecía absurda, pero el miedo comenzó a recorrer su piel. Sin embargo, el coche siguió su camino, sin detenerse, y el alivio que siguió fue casi palpable. Sí, murmuró Marisol, aunque no estaba segura de si realmente lo estaba. Solo una sensación extraña. Adrián la miró con comprensión, pero Marisol no pudo evitar pensar que, aunque su vida había cambiado, había algo del pasado que todavía la acechaba, algo que no podía olvidar tan fácilmente. Sin embargo, en ese momento, mientras seguían caminando, algo en su pecho se relajó. El sol había desaparecido por completo, pero el futuro, aunque incierto, parecía un poco más claro. Mientras el viento fresco soplaba sobre su rostro, Marisol dejó que sus pensamientos se mezclaran con la brisa. La vida le había dado una segunda oportunidad y aunque sabía que no sería fácil, en ese instante, mientras Adrián caminaba a su lado, sintió que quizás estaba lista para comenzar a soñar nuevamente. El océano, infinito y misterioso, parecía estar de su lado, ofreciéndole un futuro lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Marisol permitió que la esperanza germinara en su corazón. El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de la pequeña casa frente al mar. Marisol abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de la mañana sobre su pecho. El sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla era como una melodía constante que la había acompañado en su nueva vida, un refugio que ahora llamaba hogar. Hoy era un día que había temido durante años, un día que por fin había llegado. Se levantó con cautela, como si el simple hecho de moverse pudiera romper algo frágil en su interior. Se dirigió al armario con una sensación extraña en el estómago. Allí al fondo, cuidadosamente guardada, estaba la caja que había evitado abrir durante tanto tiempo. Sus manos temblaron al tomarla y la llevó hasta la mesa de la cocina, como si el acto de abrirla pudiera desencadenar algo más grande de lo que podía controlar. Mientras preparaba café, su mente se perdió en recuerdos que había enterrado. 10 años. 10 años desde que su vida cambió por completo. 10 años de secretos, de vivir bajo la sombra del pasado y de aprender a ser alguien nueva. El café olía distinto hoy, más amargo de lo habitual, quizás por los recuerdos que venían a su mente con cada gota que caía. Con una taza en la mano, finalmente abrió la caja. En su interior, los recuerdos parecían estar esperando a ser liberados. Fotos de su familia, de su antiguo hogar, recortes de periódicos sobre el juicio que cambió todo y, al fondo, la carta de Emiliano. El peso de las palabras no dichas, guardadas durante años, la aplastó al tomarla entre sus dedos. Con un suspiro profundo, abrió la carta. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de dolor ni arrepentimiento, sino de aceptación. Y sorprendentemente de gratitud. La carta estaba llena de palabras que resonaban en su alma, pero al final algo la hizo detenerse. Una última línea, escrita apresuradamente, captó su atención. Lily, he sido honesto contigo en muchas cosas, pero hay algo que aún no puedo decirte. Hay un secreto que aún permanece oculto. Algún día sabrás la verdad, pero no es el momento. No puedo explicarlo ahora, pero quiero que sepas que todo tiene una razón, incluso lo que aún no entiendes. Marisol dejó caer la carta, como si el papel fuera demasiado pesado. La sensación de incertidumbre la invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secreto guardaba Emiliano? Su mente comenzó a dar vueltas, intentando encontrar sentido a aquellas palabras que no podía entender. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Adrián con una sonrisa cálida y un ramo de flores silvestres en las manos. «Buenos días», dijo, notando de inmediato la mirada distante de Marisol. «¿Estás bien?» Marisol asintió, invitándolo a entrar. «Sí, solo recordando». Adrián vio la caja abierta sobre la mesa,
comprendiendo sin palabras lo que había sucedido. Se sentó junto a ella, tomando su mano en un gesto silencioso de apoyo. «¿Sabes?», comenzó Marisol después de un momento de silencio. «Durante mucho tiempo pensé que la verdad nos había destrozado, que nos había arruinado la vida». Adrián la miró atentamente como siempre lo hacía cuando ella compartía los pedazos rotos de su pasado. «Pero ahora me doy cuenta», continuó ella, su voz volviéndose más firme, «que la verdad también nos liberó. Nos dio la oportunidad de empezar de nuevo, de ser quienes realmente queríamos ser». Se levantó, se acercó a la ventana y observó el océano, esa vastedad que reflejaba el vacío y la posibilidad al mismo tiempo. Adrián la siguió y la abrazó por detrás, envolviéndola con sus brazos como si quisiera protegerla de todo lo que aún no había sido dicho. «La verdad tiene un costo», dijo Marisol, recostándose en él. «Pero vivir en una mentira, ese costo es mucho más alto». Se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una determinación renovada. «Creo que estoy lista para contarte todo». «¿Sobre quién era?», «sobre lo que pasó». Adrián la besó suavemente en la frente sin prisa, con la promesa de estar allí cuando ella estuviera completamente lista. «Estoy aquí para escucharte cuando quieras hablar», dijo con voz tranquila, dejando que la seguridad de su presencia la envolviera. El sol ascendía en el cielo, bañando la habitación en una luz dorada que iluminaba no solo la estancia, sino también el camino que Marisol estaba a punto de recorrer. Empezó a contar su historia, pero no como una víctima, no como alguien atrapado en el pasado, sino como una sobreviviente. Como alguien que había encontrado la fuerza para forjar su propio destino. Y mientras hablaba, una sensación de alivio se apoderó de ella. Esta era la verdadera redención. No olvidar el pasado, sino aprender de él. No negar quién fue, sino abrazar lo que había llegado a ser. La verdad, aunque destructiva en su poder, también tenía el poder de sanar, de liberar. Y en ese momento, al compartir su historia con el hombre que amaba, Marisol sintió que por fin era libre. El pasado siempre sería parte de ella, pero ya no la definía. El futuro, con todas sus posibilidades, la esperaba. Sin embargo, mientras sus palabras se desvanecían en el aire, una extraña sensación la invadió. La carta de Emiliano y las últimas palabras que había leído seguían rondando en su mente. «Hay algo que aún no puedo decirte». ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué sentía que algo aún estaba por descubrirse, algo más grande que lo que ya sabía? Marisol miró el mar una vez más, y en el horizonte algo la hizo sentir que no todo estaba resuelto. «No aún». Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y te suscribieras a nuestro canal para no perderte más historias como esta. También nos encantaría conocer tu opinión y leer tus experiencias en los comentarios. ¿Qué piensas sobre lo que sucedió en la boda? Esperamos saber de ti pronto. Hasta la próxima. La historia que se presenta es una profunda reflexión sobre el amor, los prejuicios sociales y el costo de la verdad. A través de la relación entre Lidia, una joven humilde, y Emiliano, un heredero de una familia poderosa y corrupta, la trama explora cómo las diferencias de clase social y las expectativas familiares pueden poner a prueba el amor verdadero. A medida que los secretos de la familia Montemayor salen a la luz, la verdad libera a los personajes, pero también crea una serie de conflictos y sacrificios. La historia se centra en la lucha interna de Emiliano por hacer lo correcto, aunque este acto de valentía le cueste perder todo lo que ha conocido, incluyendo su relación con su familia. El final abierto, marcado por un misterioso secreto no revelado, deja al lector reflexionando sobre el futuro incierto de los personajes y las lecciones que deben aprender para seguir adelante con sus vidas. El drama, la tensión emocional y la evolución de los personajes contribuyen a una trama que mantiene el interés del lector mientras aborda temas universales de justicia, amor y redención.